La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, hermanos y hermanas. Mi nombre es Teobaldo Aguilar Córdoba, soy misionero predicador. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la misericordia de Dios. Por misericordia estoy delante de vosotros. Y por la misericordia de Dios estoy hablando su bendita palabra. El Señor nuestro Dios dijo: yo haré misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dios es fiel con todos los que guardan su pacto y ponen por obra su palabra. Y sepan todos que la misericordia de Dios es más grande que nuestros pecados. 3 puntos importantísimos, amados hermanos, que mediante las Sagradas Escrituras vamos a discernirlo el día de hoy. En el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 6, y que hago misericordia en millares a los que me aman. Quiere decir que el hermano o la hermana que ama a Dios, pero de corazón, no vaya a ser como el antiguo, y como ahora también hay muchos que dicen: Señor, Señor, te amo, pero de labios para afuera, no de corazón. Y eso lo decía Jesucristo. En vano este pueblo me dice: Señor, Señor, en vano. Entonces la misericordia de Dios es para quien ama de verdad a Dios y guardan mis mandamientos. Otro, no solamente con el amor, sino con el temor a Dios, guardando los mandamientos del Señor, que son los que forman a la persona. Porque Dios conoce, pues, que Jehová es tu Dios. Mira, que en primer lugar tiene que reconocer la persona que Dios es nuestro Dios de verdad. Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Fiel es Dios para con la humanidad. El hombre es infiel, que se ha apartado de Dios. Y ahí está el pierde, ahí está el error. Y sobre todo, escucha los mandamientos, pero no los pone por obra, quiere decir, no los cumple. Y sin embargo dice que es religioso, es todo, pero si no cumple los mandamientos, la misericordia de Dios no está con él. El libro de Salmos, estamos hablando de Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Faltaba mencionar el texto, Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Ahora nos vamos a Salmos capítulo 103, versículos 17 y 18. Más la misericordia de Jehová desde el siglo hasta el siglo sobre los que le temen. La misericordia de Dios es de siglo a siglo, pero eso sí, a los que le temen. Pero, ¿qué significa temer a Dios? ¿Cuál es el temor de Dios? El temor de Dios es el espíritu que conoce que Dios es Dios. A Él hay que temer, a Él hay que honrar. Ahora dice: y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Entonces, Dios es fiel con el ser humano, a los que guardan su pacto, quiere decir su alianza que ha hecho Dios. Y la alianza que ha hecho Dios es con su palabra, que son los mandamientos de Dios. La norma que Dios ha dado a los hombres y mujeres de esta tierra para que se conduzcan durante los días de su vida.
Libro del profeta Jeremías, capítulo 32, versículo 18. Que haces misericordia en millares y vuelves de la maldad vuelves la maldad de los padres en el seno de sus hijos. Después de ellos, Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre. Cuando dice aquí que Dios guarda la misericordia, pero que también las maldades del Padre pasarán a los hijos, a los nietos y bisnietos, como castigo al que hace mal. Pero si se arrepiente y busca a Dios, sale primero la misericordia para anular las maldades, los pecados de la humanidad. El profeta Daniel también nos habla al respecto. Y oré a Jehová mi Dios y confesé. Y dije, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan sus mandamientos. Este profeta Daniel, viéndose en gran peligro, él oró a Dios y confesó, que sí, confesó sus pecados, sus errores, que a veces el ser humano comete, a veces por desconocimiento. Confesó a Dios y dije, Señor, Dios grande y digno de ser temido, a Él hay que temer. Porque si no nos portamos bien en esta vida, o no nos reconciliamos con Dios, no pedimos perdón de nuestras faltas, Dios tampoco va a tener misericordia de nosotros. Por eso es que ahora nos está haciendo ver todas las cosas que Dios había tenido establecidas desde el principio, y que era necesario que usted también los aprenda como yo lo aprendí. La misericordia de Jehová llegó a nosotros por medio de Israel. El tiempo es cumplido y su misericordia es de generación en generación. A los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Cuándo sabíamos de la ley de Dios? Nos habían enseñado en el colegio muy relativamente. Y si nos enseñaron una ley cambiada, no es como la ley que Dios estableció. Muy bien, pero cumplido el tiempo, por esa gran misericordia que tiene Dios para con la humanidad, nuevamente sale que su ley sea publicada a nivel nacional e internacional, sea mundial, para que todos los que le escuchan y se regeneran, pues reciban misericordia. Así está establecido en el libro de Isaías capítulo 14, versículo 1. Porque Jehová tendrá misericordia de Jacob, quiere decir de su descendencia, toda la descendencia de Jacob. Y todavía escogí a Israel y les hará reposar en su tierra. A ellos se unirán extranjeros y se allegarán a las familias de Jacob. Recuerden que a Jacob le fue cambiado su nombre. Jacob era el nombre terrenal, pero Dios le puso un nombre espiritual que es Israel. Y a su descendencia, ya ha cumplido el tiempo que ordena acá, habiéndose cumplido el tiempo, Dios nuevamente hace que la ley de Dios comience a ser divulgada por todos los 4 cantones de la tierra. De tal manera que todos conozcan los mandamientos de Dios. ¿Para qué? Para que alcancen la misericordia. Porque el único
autorizado para dar a conocer la ley es Israel. Pues no vayan a creer que Israel de Palestina, allá en el nororiente, no. Israel espiritual. Por eso dice en el libro de Isaías capítulo 60, versículo 10, y los hijos de los extranjeros edificarán tus muros, y reyes te servirán, porque mi ira te herirá, más de tu buena voluntad tendré de ti misericordia. Vendrán guerras, vendrán pleitos, vendrán enfermedades, tantos problemas. Pero si invocan el nombre de Dios y guardan los mandamientos, Dios tendrá misericordia. ¿Por qué? Porque la alianza de Dios sigue viva para siempre jamás. El libro de Salmos capítulo 102, versículo 13. Tú levantándote tendrás misericordia de Sión, porque el tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo es llegado. ¿Cuánto tiempo la ley de Dios no había sido dada a conocer en la tierra? Miles de años. Pero llegado el tiempo tenía que ser publicada nuevamente la ley, pero no por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. Porque a la verdad la ley es espiritual. No es porque le dio la ley a Moisés y ahí terminó. La ley no ha terminado. Con la ley está hecha la tierra, el cielo. Por la ley está hecha el agua. Todo está, o todo fue formado por ley. Dios le puso ley a todo. Todos cumplen, el sol cumple su ley, el agua cumple la ley. El hombre es el que no cumple la ley. Algunos nos estamos volviendo intentando regenerarnos y cumplir su bendita ley. Por eso es que acá nos dice, y levantándote tendrás misericordia de Sión. Cuando Dios, al ver de que nuevamente su pueblo está guardando la ley, poniendo por obra la ley, entonces nos dice, más en mi buena voluntad tendré misericordia de ti. La misericordia será para todos. Pero recuerden, como ya lo hemos dicho, solamente para los que guardan el mandamiento de Dios. Así que no hay que engañarse ni dejarse engañar. El libro de Salmos 102, versículo 13. Ahí nos dice, levantándote tendrás misericordia de Sión. La misericordia quiere decir para la humanidad. Y en Deuteronomio capítulo 5, versículo 10, para hacer misericordia con nuestros padres y acordándose de su santo pacto, del juramento que juró Abraham, nuestro padre, que nos había de dar. Allí nos dice en el libro de Lucas capítulo 1, versículos 72, 73. Entonces la misericordia de Dios fue con nuestros padres. ¿Pero con quién? Ahí dice misericordia, Deuteronomio capítulo 5, versículo 10. Y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Si Dios tuvo misericordia con nuestros antepasados, pues ahora Dios tendrá misericordia con nosotros. Porque así lo dice su palabra. Él mismo lo habló. Y Él no es hombre para que se retracte, sino que todo tendrá que cumplirse.
Libro de Isaías, capítulo 63, versículo 7. De las misericordias de Jehová haré memoria. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, recordando, memorizando esa misericordia que hizo Dios con nuestros antepasados. Y de la alabanza de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha mandado. Y de la grandeza de su beneficencia hacia la casa de Israel, que les hecho según su misericordia y según la multitud de sus misericordias. Así que el pueblo de Israel, si es que guarda los mandamientos de Dios, pues de él tendrá misericordia el Señor. Por eso es que nos esforzamos y seguiremos esforzándonos, porque es lo que dice Josué 1:7, esfuérzate y sé valiente, y entonces recibirás la misericordia. ¿Por qué estás sirviendo al Señor nuestro Dios? Y en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 54, 50 y 55, recibió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, y su misericordia es de generación en generación. A los que le temen, como habló a nuestros padres Abraham, y a su simiente para siempre. Ahora, cuando nos dice acá, recibió a Israel su siervo, Israel su siervo, siervo de Dios, a él le fue encomendado, o por él se acordó Dios de la misericordia para con toda la humanidad. Si su siervo Israel no hubiese venido, la misericordia tampoco no venía. Pero se acordó de su siervo Israel y se acordó que tenía que tener misericordia de la humanidad. Por eso es que fue publicado nuevamente el Decálogo Universal, las 10 palabras benditas de Dios, que son los 10 mandamientos. Y que esto fue prometido a Abraham, no solamente a la generación antigua, sino a nuestra generación. Por eso dice de generación en generación. Pero eso sí, a los que le temen y guardan sus mandamientos. Bendito y alabado es Dios Santo de Israel, que ha engrandecido su amor y su misericordia, y nos ha regenerado, dándonos conocimiento y entendimiento para la vida eterna. Este es otro de los grandes puntos importantes en la vida del ser humano. Si es verdad, como decía el Señor Jesucristo, andan como animalitos sin pastor. Ya. Muy bien. Bendito y alabado es Dios Santo de Israel, que ha engrandecido su amor y su misericordia para con toda la humanidad. Y nos ha regenerado, dándonos conocimiento y entendimiento para la vida eterna. Esta parte es importantísima. Sobre todo, ¿qué buscamos o qué queremos los seres humanos? ¿Ustedes creen que solamente esperamos que nos echen al cajón, nos lleven a enterrar? ¿Ahí termina todo? No, queridos hermanos, no. Vamos a ver lo que decía el salmista David. Libro de Salmos, capítulo 57, versículo 1. Él clamaba diciendo, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti he confiado mi alma. Y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos.
Cuando dice, ten misericordia de mí, es un clamor. Así es como nosotros debemos de clamar al Señor nuestro Dios. Hemos llevado una vida desorganizada, una vida extraviada, o quizás no tanto, pero estábamos lejos de Dios. Ahora que el Señor se ha acordado de su misericordia y que nuevamente mandó sus mandamientos para que los que andan, los que guardan los mandamientos, para mostrar Él su misericordia con ellos, pues aquí todos debemos de clamar, Señor, ten misericordia de mí. Cúbreme, protégeme, ayúdame. Eso es lo que dice aquí. Entonces, porque tú eres mi amparo, tú eres mi refugio, ¿no? Vendrán problemas, vendrán enfermedades. ¿A quién tenemos que recurrir? A Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado en esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su misericordia, pero aquí viene lo más hermoso, nos ha regenerado para una esperanza viva. Toda persona que guarda el mandamiento se regenera. Si era ladrón, ya no vuelve a robar. Si era adúltero, ya no comete adulterio. Si era mentiroso, va apartándose de la mentira, ya no miente ya. O sea, en otro término, todo lo que era malo, de eso se va apartando. Y al ver eso, ¿qué dice Dios? Yo tendré misericordia de él, pero eso sí, que guarde mis mandamientos. Entonces la esperanza, si clamamos al Señor nuestro Dios, que tenga misericordia de nosotros, pues estamos buscando la regeneración de nuestra vida, de una vida quizás desordenada a una vida que vive en rectitud y honestidad. Sobre todo, caminando, andando en los mandamientos de Dios, sin hacer daño a nadie, sin ofender a nadie, sino buscando más bien el bien para los demás, buscando que otros también entiendan y busquen, se regeneren para una vida, para la vida eterna. Como dije, la vida no termina cuando lo llevan al cementerio, allí no termina. Ya vamos a hablar de la resurrección otro día. Libro de Salmos, capítulo 117, versículo 1 y versículo 2. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alábenle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para siempre. Aquí, salmista David dice, alábenle a Jehová, alabado sea el nombre del Señor. Hay que alabar no solamente un grupito, sino todas las naciones, dice, todos los pueblos de la tierra. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios ha venido para con la humanidad. Como dije, la misericordia de Dios es más grande que nuestros pecados. Entonces, pero eso sí, el ser humano tiene que andar en la verdad de Dios. Libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 19. El Señor dejó establecido lo siguiente: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti.
y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. ¿Ve? Todo está en manos de Dios. Yo tendré misericordia del que necesita misericordia, del que pide misericordia, del que clama misericordia. De ese seré clemente, dice el Señor. Entonces, teniendo todos estos respaldos bíblicos, les pido, amados hermanos, vuélvanse a Dios. Y Dios tendrá misericordia de todos ustedes, así como un día tuvo de mí. Sigue hablando en el libro de Romanos capítulo 15, versículo 9. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por la misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré delante de los gentiles y cantaré tu nombre. Cuando todos entendamos el propósito de Dios, con qué finalidad trajo el mandamiento de Dios a la tierra nuevamente. Claro que muchos no sabían. Inclusive algunos dicen, la ley mosaica ya no tiene valor. Están en un grave error, gravísimo error. Ojalá que Dios les perdone este grave error, esta falta. La palabra de Dios no tiene fin. El mandamiento de Dios pasará el cielo y la tierra, dice Mateo, y las palabras no pasarán. Va a desaparecer el cielo y la tierra, pero el mandamiento de Dios seguirá vigente. Por eso aquí en Romanos claramente dice, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por la misericordia, como está escrito. Por tanto yo confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Cuando los gentiles nos demos cuenta de la misericordia de Dios, entonces vamos a entender de que Dios no nos ha abandonado, sino que nosotros hemos abandonado a Dios. Pero los gentiles de alegría del corazón van a alabar a Dios con fuerza, con alegría. Romanos capítulo 15, versículos 10 y 11. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos. La alegría va a ser inmensa, la alabanza va a ser grande. Cuando todos los moradores de la tierra se den cuenta de que la misericordia de Dios está con nosotros. Pero eso sí, si es que guardamos y cumplimos los mandamientos de Dios, como el primer paso a la fe, como el primer paso para la vida eterna. En el libro de Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5, porque Dios es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando muertos nosotros en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Hermanos, todas estas cosas maravillosas que Dios tiene planificado para hacer con nosotros, pues no desaprovechemos. Busquemos a Dios y entendamos cuál es el propósito del mandamiento de Dios aquí en la tierra. El propósito del mandamiento de Dios es enderezarnos, trazarnos la vida y buscar esa meta de la vida eterna. Cuando entendamos el mandamiento de Dios, como el mandamiento es espiritual, seremos personas espirituales, si es que el mandamiento está en nuestro corazón. Y la misericordia de Dios vendrá a nosotros y será grande en el pueblo de Israel. Y la gente entenderá que Dios mora y está en el pueblo de Israel. Bendito es Dios que nos ha dado su palabra. Y bendito Cristo Jesús por dejarnos su santo evangelio. Muchísimas gracias.
La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, hermanos y hermanas del Perú privilegiado. Que Dios les bendiga.